La crisis salarial y la protesta laboral en Venezuela no surgieron de la nada, ni son un fenómeno exclusivo de tiempos recientes. Fueron consecuencia directa del fracaso de un sistema centralista socialista que durante la llamada Cuarta República concentró el poder y sometió al país a una dependencia cada vez mayor del Estado, que, lejos de empoderar al ciudadano, fortaleció la burocracia, el clientelismo y el control central sobre la riqueza nacional. El resultado fue el deterioro progresivo de la calidad de vida, inflación y una creciente frustración social. Pero esa realidad no cambió con la llegada del chavismo. Por el contrario, se profundizó hasta niveles más destructivos, llevando al país a un escenario donde el salario se pulveriza, el trabajo pierde valor y millones de venezolanos quedan atrapados en la miseria, la dependencia y la desesperanza. Lo que comenzó como el desgaste de un modelo agotado terminó convirtiéndose en la ruina casi total del ingreso y de la dignidad del trabajador venezolano. Hoy vamos a reflexionar sobre el salario. ¿Hay plata para pagar el mínimo? ¿Qué dicen los gringos? ¿Cuál es la solución? Vamos a verlo. Hoy muchos celebran y gritan aumentos salariales como si fuera una conquista real, pero la verdad, mi estimado, es mucho más incómoda. Esos aumentos son una ilusión. En cuestión de meses se convertirá en polvos en el bolsillo del trabajador. ¿Por qué? Porque el problema no es el salario, es la inflación. Aumentar sueldos sin controlar la inflación es como intentar llenar un barril sin fondo. Lo que se gana por un lado lo pagas doble por el otro. Es decir, un aumento de salario generará más inflación y el salario se volverá a devaluar. Es un ciclo perverso que beneficia a los demagogos que venden falsas soluciones para perpetuar la dependencia al sistema centralista. La raíz del problema es clara: un modelo económico que destruyó el valor del dinero, que destruyó las empresas, que asfixia la producción y aumenta la burocracia improductiva por encima del ciudadano que emprende, produce y trabaja, va en sentido contrario de un salario fuerte. Un sistema socialista que prioriza el gasto público descontrolado, la expansión del aparato estatal y la improductividad está condenado al colapso. No hay salario que aguante una economía enferma como está la nuestra. La verdadera solución no es decretar aumentos, es recuperar la estabilidad monetaria, controlar la inflación y liberalizar las fuerzas productivas y reducir el peso del Estado sobre la economía. Sobre todo esto, reducir en su máxima expresión la burocracia del Estado, que hoy sobrepasa más de 3 millones de funcionarios y mantiene más de 5 millones entre pensionados y jubilados. Una completa barbaridad. Mientras no ataquemos el cáncer, la raíz del problema, que se llama burocracia, seguiremos entrampados en el mismo ciclo vicioso de la tripartista. Aumento de salarios que empobrecen, discursos que ilusionan y una realidad que golpea doble y más fuerte. En lo que va del 2026, Venezuela ha generado aproximadamente 1.000 millones de dólares en ingresos petroleros. Puede parecer una cifra grande, pero cuando se coloca frente al tamaño del Estado venezolano, la ilusión se derrumba. En el país existen más de 8 millones de personas vinculadas al sector público, entre empleados activos, pensionados y jubilados. Si ese dinero se dividiera entre todos ellos, algo que ya de por sí es imposible, el resultado sería de apenas $125 por persona, y eso suponiendo que todo el ingreso petrolero del país se dedicara exclusivamente a pagar salarios. Pero la realidad es aún más compleja. Una parte importante de esos recursos petroleros se encuentra bajo mecanismos de supervisión financiera internacional. Voceros del gobierno de Estados Unidos han explicado que esos fondos deben utilizarse prioritariamente para recuperar la infraestructura y la industria petrolera, fortalecer sectores esenciales como salud y educación, reconstruir servicios públicos y atender deudas y pasivos acumulados por el socialismo centralista durante estos 26 años. Es decir, ese dinero ni siquiera está disponible para financiar el gasto corriente del gobierno. Entonces, surge la pregunta que muchos prefieren callar: ¿de dónde saldrá el dinero para aumentar salarios?
sin intervencionismo estatal, no se hubiera creado este monstruo del Estado que hoy en día agobia a Venezuela. Pero es un país estatizado hasta el fondo. Todo en Venezuela está en manos del Estado. Toda la actividad venezolana está subvencionada por el Estado. Todas las grandes empresas son del Estado. Es el caso único en el mundo en que un Estado domina a una sociedad, la pervierte y la cambia y la hace dependiente de él. Venezuela presenta esta paradoja, casi única hoy en el mundo. En todos los países del mundo, el Estado vive de la nación. El Estado americano vive de la nación americana y del trabajo de los americanos. Y el Estado inglés y el francés y el español y el que tú me escojas. Y el colombiano. Venezuela es probablemente el único país del mundo en que la nación vive del Estado. Vive de la renta petrolera manejada en manos del Estado, que la gasta a su leal saber y entender, y que ha creado un Estado monstruoso que ha aplastado a la nación y ha producido este caso insólito, Marcelo. Durante 66 años los partidos socialistas vivieron bajo la ilusión del Estado rentista. El petróleo permitió financiar una burocracia gigantesca, multiplicar instituciones públicas y asumir compromisos laborales que dependían completamente de una renta petrolera. Pero el modelo colapsó. La producción petrolera cayó, la infraestructura se deterioró, la deuda se acumuló y la economía nacional se contrajo drásticamente. Sin embargo, el tamaño del Estado quedó intacto, como si la riqueza petrolera siguiera fluyendo. Ese es el verdadero problema del país, un Estado burocrático construido para una riqueza que no existe. Seguir prometiendo aumentos salariales sin una base económica real no es una solución. Es simplemente prolongar la mentira política que ha llevado a Venezuela a esta situación. La verdadera salida pasa por reconocer la realidad. Y la realidad, mi estimado, es reconstruir la industria petrolera, abrir la economía a la inversión, permitir que el sector privado vuelva a generar riqueza, empleo y reducir el tamaño improductivo del Estado. Porque hay una verdad económica que ningún discurso puede ocultar. Un país no puede repartir riqueza que no produce. El problema de Venezuela no es solo la falta de salarios dignos. El problema es que durante años se destruyó la capacidad del país para generar la riqueza que hace posible esos salarios dignos. Hasta aquí mi reflexión. ¿Cree que el país tiene remedio? Claro que tiene remedio. Y ¿Qué es lo lograr, primero que hay que hacer para que tenga remedio el país? hay que suprimir 1 millón de empleados públicos que están consumiendo gran parte de los ingresos petroleros. Perdóneme, general, que me estoy poniendo fastidioso. ¿Cómo dice No. que vea la Cámara? Sí. Porque yo sé que muchos de los que están viendo allí viven del gobierno y van a decir, pero bueno, y Pérez Jiménez quiere quitarnos el puesto. Ajá, usted elimina, estamos hablando hipotéticamente, ese millón de empleados públicos, ¿cómo vive esa gente? Pues vive trabajando en otras actividades. En nuestra época se requería mucha mano de obra para las distintas obras que estaban en marcha. Es decir, que si hay un plan nacional de obras públicas espectacular, no hay problema. No hay problema.